La Tierra es el único lugar, no solo de nuestro sistema solar, sino de todo el universo, donde existe vida humana. Sin duda, el universo es muy grande, pero por ahora nos parece que tal vez estamos solos en este universo. Esto genera dos tipos de emociones en nosotros, los humanos. Algunas personas se asustan solo de pensar que la civilización humana está completamente sola en este infinito universo. Por otro lado, algunas personas piensan que, aunque estemos solos, los humanos tenemos todo el universo para nosotros, donde podemos ir y donde podemos gobernar. Pero lo interesante es que, aunque nuestra existencia esté limitada a la Tierra, los humanos hemos estado en este planeta por más de 300,000 años. ¿Hemos logrado ir a algún lugar fuera de la Tierra? Antes del 16 de julio de 1969, la respuesta era no. Esa es la fecha en que los humanos pisaron por primera vez la superficie de la Luna bajo el programa Apolo. Hoy han pasado más de 50 años desde ese evento y aún hoy nuestra respuesta es la misma que hace 50 años, sí. Hemos llegado hasta la Luna, a unos 400,000 kilómetros de la Tierra, pero esos pasos históricos en la Luna todavía hoy dan testimonio de la existencia de los seres humanos. En el programa Apolo no solo trajimos fotos y muestras de la Luna, sino que también dejamos muchas cosas allá que permanecerán allí durante mucho tiempo. Algunos equipos científicos como los retroreflectores, los rovers lunares, los módulos de aterrizaje, los sismómetros y muchas otras cosas más. Pero también hay algunas huellas nuestras en la Luna que harán sentir orgullosas a nuestras futuras generaciones al verlas, como las huellas de los pies, los senderos y las marcas de los rovers. Todas estas señales siguen intactas en el suelo lunar, pero ¿hasta cuándo? ¿Permanecerán para siempre o en una escala de tiempo más grande desaparecerán algún día? Algunas personas creen que estas huellas y otras marcas seguirán existiendo en la superficie lunar durante millones de años. Sí, lo cierto es que en la Luna no hay atmósfera, así que no hay viento ni polvo que se levante allí. Por todas estas razones, no hay manera de que esas huellas desaparezcan, pero aún así, en la Luna están ocurriendo algunos procesos misteriosos que están borrando esas huellas mucho más rápido de lo que pensamos. Detrás de la desaparición de estas huellas hay algunos factores internos, como los sismos lunares, la expansión y contracción térmica, la electricidad estática y además esos procesos misteriosos que están ocurriendo dentro de la Luna. Hay algunos factores externos, como los eventos solares, la radiación solar y cósmica, los impactos, etc. Sabemos que estas huellas no permanecerán en la Luna para siempre y cuánto tiempo podrán durar allí. Eso dependerá de los factores mencionados, de cómo esos factores afectan estas huellas y con qué frecuencia ocurren, y qué efecto están teniendo en el ambiente alrededor de esas ubicaciones de la Luna. Ahora bien, ¿cómo desaparecerán estas huellas de la superficie lunar? Por ejemplo, ¿cómo las borrarán los impactos? De esto tenemos tres posibilidades. Puede ser así. La segunda posibilidad es que cada uno de estos impactos tenga un efecto diferente según su intensidad. Por ejemplo, si es un impacto ya sea de un asteroide o de un meteoroide. La tercera y última posibilidad es que estas huellas y otras cosas queden enterradas bajo capas y desaparezcan. Esto puede suceder debido a partículas atmosféricas y precipitaciones. Aunque la Luna está muy lejos de nuestra Tierra, eso no significa que esté a salvo de todos los peligros que normalmente enfrenta nuestro planeta. Este es el espacio, no tiene piedad de nadie. Todos esos peligros también existen en la Luna, que pueden llegar a cualquier otro planeta de nuestro sistema solar.
solar. Pequeñas partículas de polvo y granos que viajan por nuestro sistema solar, cuerpos grandes como asteroides y cometas, partículas de rayos cósmicos y radiación. Todo esto se puede encontrar en la Luna. Al observar el lado oscuro de la Luna, cualquiera puede entender por qué tipo de condiciones pasó la Luna en las primeras etapas del sistema solar. Los cráteres pequeños y grandes que se formaron en la Luna cuentan toda esta historia. Al estudiar el flujo de lava y los pequeños cráteres nuevos en estas regiones oscuras, los científicos descubrieron que estos impactos fueron disminuyendo con el tiempo y por eso hoy en día no vemos cráteres de impacto grandes y nuevos en la Luna. Aunque esto es un gran alivio, este promedio se ha obtenido a partir de datos de una escala de tiempo muy larga. Pero en comparación con la Tierra, el tamaño de la Luna es mucho más pequeño y para estos objetos, la Luna es un objetivo pequeño. Puedes asumir aproximadamente que de todo el material que cae en la Tierra, solo el 7.5% llega a impactar la Luna. Y esta cifra es de aproximadamente 2.460 kilogramos por día. Ahora, este material que se mueve rápido puede alcanzar velocidades de hasta 27 kilómetros por segundo y cuando choca, libera tanta energía cinética que ni siquiera podemos imaginarlo. Por ejemplo, si un material de 5 kilogramos choca con la Luna, se formará un cráter de aproximadamente 30 pies de profundidad y se removerán alrededor de 75,000 kilos de material de ese cráter. Ahora ya sabemos cuánto material choca con la Luna y cuál es su efecto en la Luna, pero lo interesante aquí es que la superficie total de la Luna es de 38 millones de kilómetros cuadrados, equivalente a todo el continente asiático de la Tierra, y este material de 2.460 kilogramos que va a caer se va a distribuir aleatoriamente sobre esos 38 millones de kilómetros cuadrados y en su mayoría son partículas pequeñas cuyo masa promedio es de solo 0.0001 gramos. Así que, según los cálculos, estas partículas tardarán entre 4 millones y 100 millones de años en borrar las huellas de 1 centímetro de profundidad en la Luna, lo cual es muchísimo en la escala de tiempo humana. Además de eso, las partículas solares que provienen de los vientos solares, las erupciones solares y la eyección de masa coronal también chocan con la superficie de la Luna y reorganizan las partículas del suelo lunar. Además, los rayos gamma y las ondas de radio que están presentes en todas partes en forma de radiación cósmica de fondo, así como las partículas cósmicas como los rayos cósmicos, también logran llegar hasta la Luna. Todas estas cosas actúan como catalizadores en el proceso de desaparición de esas huellas. Nuestra Luna está llena de muchos elementos y compuestos volátiles. En el suelo lunar hay hidrógeno, metano, amoníaco y muchas otras cosas más. Cuando estas partículas que vienen del espacio golpean la superficie de la Luna a gran velocidad, toda esa energía se transfiere a estos elementos. Esto hace que se exciten y salgan volando al espacio e incluso a veces dejan la gravedad de la Luna y se van al espacio. En la superficie superior de la Luna se encuentran oxígeno, sodio, magnesio, aluminio, silicio, calcio, titanio e hierro. Cuando la energía de estos impactos y la luz solar caen sobre ellos, como en el caso del sodio, entonces estos liberan rápidamente su electrón y se ionizan, y las partículas ionizadas son llevadas fácilmente por los vientos solares. Así que todas estas cosas han estado ocurriendo en la Luna desde siempre y seguirán ocurriendo de la misma manera. Si sacamos una conclusión de todo esto, la Luna está perdiendo su atmósfera en cada momento, lo cual es realmente una parte triste de la realidad. Normalmente decimos que en la Luna no hay atmósfera, y si la hay es muy poca, pero ¿qué tan poca? Vamos a averiguarlo. Si hablamos de la Tierra, al nivel del mar hay aproximadamente 10 elevado a la 19 moléculas por centímetro cúbico en la atmósfera.
pero en la Luna, en cada centímetro cúbico, solo hay 1 millón de moléculas presentes, y la mayoría de estas son gases nobles, que la mayor parte del tiempo permanecen en el mismo lugar, porque los gases nobles no reaccionan mucho. Cuando ocurre una lluvia de meteoritos en la Luna, en cuanto las partículas del meteorito chocan con la superficie lunar, algunas partículas de polvo se levantan de la superficie y entran en la atmósfera. Por eso la densidad atmosférica aquí aumenta un poco. Y luego, cuando este polvo vuelve a asentarse en la superficie, el proceso de degradación de las huellas se vuelve el doble de rápido. Las actividades humanas como los módulos de aterrizaje, los rovers, los lanzamientos y aterrizajes, incluyendo actividades naturales como las lluvias de meteoritos, pueden borrar estas huellas, senderos y rastros de rovers en alrededor de 1 millón de años, algunos cientos de miles de años, o incluso en unos miles de años, así que más que por el impacto. Aquí hay partículas que se asientan, las cuales cubrirán estas huellas con una capa superior y desaparecerán muy rápido. Ahora hablemos de los eventos internos, es decir, las actividades que ocurren en la Luna, como los moonquakes. Desde que empezamos a estudiar la Luna, hemos dejado varios sismómetros allí para registrar los movimientos que ocurren en la superficie lunar. Recientemente, el Chandrayaan-3 de la India también confirmó los moonquakes, así que con tantos datos hemos dividido los moonquakes en 4 partes. Los deep moonquakes, que ocurren a unos 700 kilómetros debajo de la superficie, se generan principalmente debido a las fuerzas de marea de nuestra Tierra. Las vibraciones superficiales se producen por el impacto de algún asteroide o meteorito. Los terremotos térmicos se generan debido al ciclo de día y noche en la Luna. Durante el día, el calor hace que la superficie lunar se expanda, mientras que en la noche, la temperatura baja hasta menos 180 grados Celsius, entonces la superficie lunar comienza a contraerse, lo que provoca los terremotos térmicos. Y en cuarto lugar están los sismos lunares superficiales, que se producen de 20 a 30 kilómetros debajo de la superficie del satélite. Aquí, los primeros 3 sismos lunares son muy pequeños en la escala sísmica, son leves y no representan ningún peligro. Estos no pueden reorganizar ni deformar las partículas en la superficie lunar, pero los sismos lunares superficiales pueden llegar hasta 5.5 en la escala sísmica. Estos tienen miles de veces más potencia en comparación con otros sismos lunares. Si lo comparamos con la Tierra, aquí el terremoto más fuerte puede durar máximo 2 minutos, pero en la Luna los sismos superficiales pueden mostrar su forma más intensa hasta por 10 minutos. Si ocurre un solo sismo lunar en las áreas debajo de esas huellas, toda la escala de tiempo de millones, cientos de miles y miles de años quedará arruinada. Porque aquí, en solo unos minutos, todo se acabará. Parecerá como si los humanos nunca hubieran pisado la Luna. La red sísmica Apolo estudió alrededor de 28 sismos lunares de alta magnitud en sus 8 años de vida en la Luna. De un estudio reciente con esos datos, una cosa está clara. La Luna es muy activa internamente por sí misma, y por esta razón, en los últimos 100 millones de años, la Luna se ha encogido hasta 50 metros a medida que su núcleo y su interior se van enfriando, también se va encogiendo. Su centro estaba a unos 13 kilómetros de distancia, pero aún así, las huellas, los caminos de los astronautas y las marcas del vehículo lunar no sufrieron ningún daño. De esto se puede concluir que, si las huellas se borraran debido a los sismos lunares, el epicentro de ese sismo tendría que estar justo debajo del sitio de aterrizaje. Eso sería un evento muy raro, así que podemos decir que las huellas de la humanidad pueden permanecer en la Luna por millones de años. Solo en algunos casos raros, si un asteroide u otro impacto cae directamente sobre ellas, o si ocurre un gran sismo lunar justo debajo de ese lugar. Solo en ese caso, estas huellas pueden borrarse, y la probabilidad de que ocurran eventos tan raros es de 1 en miles de millones. Las actividades humanas obviamente degradarán la superficie lunar más rápido, pero si los humanos llegan a la Luna, seguramente intentarán preservar estos patrimonios. La exploración espacial siempre ha puesto a prueba los límites de la civilización humana. A medida que la NASA se está preparando para llevar astronautas a la Luna bajo su programa Artemis. Pero junto con esto, los peligros que existen en la Luna se convertirán en una realidad para nosotros con esta misión. Imagínate que un astronauta está en una
expedición en una zona remota cerca del polo sur de la Luna. Pero entonces ocurre un gran incidente. Ese astronauta está presente en el polo sur de la Luna. Se adentra en las profundidades de un cráter que siempre está cubierto de oscuridad, donde nunca llega ninguna señal de radio y la temperatura baja incluso por debajo de menos 173 grados Celsius. Después de este incidente, toda comunicación con esa expedición y el astronauta se pierde por completo. En una temperatura inferior a menos 173 grados Celsius y con oxígeno limitado, ese astronauta ahora está luchando entre la vida y la muerte, en una zona muy peligrosa y remota de la Luna, donde no se puede ver nada a lo lejos, sin GPS ni conexión de radio. Además, lo más peligroso es que ahí no puede llamar a nadie cercano para pedir ayuda, ni tampoco puede gritar, porque ahí no habrá nadie que lo escuche. Aunque los astronautas son expertos en lidiar con este tipo de situaciones, han recibido entrenamiento específicamente para enfrentar estas circunstancias. Pero las condiciones que existen en la Luna no se encuentran en ningún otro lugar. Donde los apagones son algo común, esa zona está completamente llena de profundos hoyos, cráteres y grandes rocas, lo que hace que cualquier operación de rescate para ese astronauta sea muy desafiante. Mientras que en la Tierra podemos organizar cualquier operación de rescate en cuestión de horas, en la Luna cualquier operación de rescate tomaría mucho más tiempo. En ese entorno espacial, en el vacío de la Luna, cualquier equipo puede fallar, el sistema de navegación puede darnos errores y todas estas fallas de instrumentos pueden resultar mortales para los que viven en la base lunar y para los astronautas. Así que, para enfrentar todos estos problemas, aquí es donde el nuevo sistema de emergencia lunar va a ser útil. Un equipo de investigadores de la Universidad de Sudáfrica, o sea, UNISA, lo desarrolló. Este sistema puede ser una bendición para los astronautas que van a la Luna. Está diseñado teniendo en cuenta las condiciones duras y únicas de la Luna. Este sistema asegura que nuestros astronautas en la Luna, sin importar en qué condiciones estén o si están trabajando en un área remota, puedan enviar una señal de emergencia a su base, donde siempre habrá alguien disponible para ayudarlos. Y esta tecnología revolucionaria puede salvar muchas vidas en el futuro. Esta tecnología va a ser el futuro de la exploración espacial, porque no se limita solo a la Luna. En el futuro, esta tecnología se usará en todas partes. Así que en el video de hoy vamos a explorar algunos peligros desconocidos de la exploración lunar que realmente hacen que la NASA lo piense dos veces, y cómo funcionará el sistema de rescate en la Luna fuera de la Tierra y de qué manera esto nos puede ayudar aquí en la Tierra. Así que abróchense los cinturones, porque este emocionante viaje está a punto de comenzar. Peligros de la exploración lunar. Explorar la Luna, colonizarla, suena muy futurista, de ciencia ficción y bastante emocionante, pero es uno de los entornos más peligrosos a los que el ser humano querría ir a vivir. No hay atmósfera en la Luna. Esto significa simplemente que no hay aire para respirar ni hay clima allá. Y tampoco hay ninguna protección que nos pueda salvar de la radiación mortal que viene del Sol y del espacio. En la superficie de la Luna, durante el día, la temperatura puede llegar hasta 127 grados Celsius y durante la noche, esa misma temperatura cae por debajo de menos 173 grados Celsius, y en un lugar donde hay un cambio tan grande de temperatura, sin ningún refugio y sin el equipo adecuado, este cambio puede acabar con los humanos en cuestión de minutos. El polo sur de la Luna, donde la NASA está preparando sus futuras misiones, es aún más peligroso. Esa zona está llena de cráteres sumidos en oscuridad permanente que tienen millas de ancho. En estas zonas oscuras, la luz del sol nunca llega. Por eso, algunos de estos cráteres son tan fríos que están entre los lugares más fríos de nuestro sistema solar. Y si los astronautas van a una expedición en estas zonas, tendrán que depender completamente de su equipo. Y si aquí ocurre incluso un pequeño error,
las consecuencias pueden ser mortales. Otro gran peligro es en la comunicación. Las señales de radio no pueden cubrir completamente la Luna debido a la superficie accidentada de las regiones remotas del satélite. Si algún astronauta entra en un cráter profundo o queda atrapado en una zona donde no llegan las señales de radio, no podrá comunicarse con el control de la misión ni con las áreas colonizadas cercanas. Ese ambiente hostil de la Luna y esa soledad serán tales que pedir ayuda se volverá imposible para él. En situaciones de supervivencia como esa, el tiempo lo será todo. Cada segundo sin comunicación estará disminuyendo constantemente sus posibilidades de sobrevivir. Y después de eso también surgen algunos riesgos mecánicos, como el traje espacial, el rover y el sistema de soporte vital. Todas estas cosas están diseñadas para operar en el duro entorno de la Luna, pero no son completamente infalibles. Y si ocurre una sola falla en el equipo, como una grieta en el visor del casco, un mal funcionamiento en el tanque de oxígeno, o se podría decir que el rover deje de funcionar, pondría a los astronautas en una situación de la que no habría salida. Sí, investigar profundamente el espacio puede ser tan peligroso para los astronautas que podrían morir en un abrir y cerrar de ojos, porque los agujeros negros, los rayos cósmicos, las explosiones de rayos gamma, los magnetars y las fusiones de galaxias, la presencia de muchos de estos elementos letales hacen que el espacio sea peligroso, lo cual no es menos que una pesadilla para cualquier astronauta que vaya allí. Pero, ¿qué pasaría si, a pesar de todo esto, un astronauta se embarcara en un viaje al espacio profundo? ¿Y qué sucedería si durante ese viaje los astronautas se encontraran con esos elementos letales? Para saberlo, quédense hasta el final del video, amigos. Cuando un grupo de viajeros espaciales sale de viaje al espacio profundo, tiene que enfrentarse a muchas cosas peligrosas desconocidas, como la radiación cósmica. La radiación cósmica es tan peligrosa y tan energética que ni siquiera el cuerpo humano puede soportarla. Incluso puede dañar una nave espacial hecha de metal. Como todos saben, en la Tierra hay una fuerza magnética que siempre está presente y las personas se sienten más seguras dentro de esa fuerza magnética. Pero cuando un astronauta se aleja del campo magnético de la Tierra para viajar al espacio, lo primero que enfrenta es esto. Los fragmentos de átomos, es decir, los pedazos de átomos con alta energía, hacen que el espacio exterior no sea tan seguro como el campo magnético de la Tierra y no está vacío. Los fragmentos pueden ser tan peligrosos que pueden dañar el ADN y las células del cuerpo humano. Déjame decirte que para medir la dosis de exposición a la radiación se utiliza la unidad milisievert. En un viaje de ida de la Tierra a Marte se ha encontrado que un astronauta enfrenta una radiación de 0.3 sieverts. Sin embargo, esta cantidad no es tan peligrosa, porque con una radiación de un sievert el riesgo de cáncer aumenta hasta 5.5 veces, mientras que con una radiación de 8 sievert, una persona incluso puede perder la vida. Según una investigación del radiooncólogo Charles Limoli, cuando un astronauta está expuesto a los rayos cósmicos, tiene que enfrentarse a enfermedades cerebrales a largo plazo. Esta peligrosa radiación daña las células cerebrales y otras células de un ser humano, y repararlas es casi imposible. Además del daño a las células cerebrales, existen grandes riesgos como la demencia, pérdida de memoria, depresión, toma de decisiones inadecuada, ansiedad y comportamientos inusuales, con los que un astronauta tiene que lidiar constantemente. Los investigadores están trabajando en desarrollar algunos medicamentos que puedan proteger a los astronautas de los efectos nocivos de la radiación cósmica. Además, los científicos también están trabajando en esto. Para eliminar esta radiación dañina, se está desarrollando un escudo que pueda reducir en gran medida los efectos nocivos de esta radiación. Por ejemplo, se puede aumentar el grosor del metal de la nave espacial para que los rayos cósmicos no puedan penetrar hasta el interior. Pero al hacer
hacer esto, también aumentará el peso de la nave espacial y se requerirá mucho más combustible para enviarla al espacio. Además, también se está trabajando en la tecnología para fabricar trajes espaciales que eviten que la radiación cósmica exponga fácilmente el cuerpo del astronauta. Los astronautas tienen que vivir en aislamiento durante mucho tiempo en una nave espacial del tamaño de una pequeña cabina. Esto se siente como estar encarcelado durante mucho tiempo. No solo eso, el grupo de astronautas tiene que vivir juntos en un espacio pequeño durante varios días. Aquí los astronautas no tienen ningún tipo de privacidad. De hecho, un astronauta tiene que convivir en armonía con otro astronauta. Por esta razón, muchas veces surgen desacuerdos dentro del grupo de astronautas. Debido a la cercanía entre ellos, también tienen que enfrentar tensiones y conflictos mutuos. Cuando los astronautas viven tan cerca unos de otros, la posibilidad de que ocurran incidentes de violencia y rebelión entre ellos aumenta considerablemente. Para enfrentar estos desafíos, a los astronautas se les proporciona entrenamiento psicológico varias veces para que durante los viajes al espacio profundo no se sientan estresados o bajo presión y puedan mantener un ambiente de apoyo y familiar. Como mencionamos antes, en el espacio exterior no hay fuerza gravitacional y, debido a vivir en un entorno de microgravedad, el sistema inmunológico de un astronauta se debilita considerablemente, lo que aumenta mucho la posibilidad de que los astronautas enfrenten riesgos como infecciones. Muchas veces se muestra que en ausencia de fuerza gravitacional, los astronautas se sienten muy emocionados en la nave espacial, pero en realidad no es así en absoluto. En realidad, para los astronautas esto se vuelve bastante riesgoso, porque el cuerpo humano ya está muy acostumbrado a la fuerza gravitacional. El esqueleto y los músculos del cuerpo humano están hechos de tal manera que proporcionan soporte y equilibrio al cuerpo humano contra la fuerza gravitacional y también permiten el movimiento del cuerpo. Cuando los astronautas son enviados al espacio, donde hay gravedad cero, el trabajo de los huesos para equilibrar el cuerpo humano se termina por completo. Esto provoca que la densidad ósea comience a disminuir. Los músculos también se encogen durante el viaje en el espacio y la masa muscular también disminuye. Esto causa dolor en los huesos de la espalda y dificultades para caminar y moverse. En realidad, la microgravedad daña los huesos y los músculos del cuerpo humano. Por eso, cuando los astronautas regresan de su viaje espacial, les resulta muy difícil caminar en la Tierra y a veces incluso tienen que ser cargados. Para reducir estos efectos adversos en el cuerpo humano, los astronautas en la Estación Espacial Internacional tienen que someterse a ejercicios intensivos. Allí también se les enseña yoga y además se les proporciona entrenamiento para vivir en gravedad cero. A pesar de todo esto, eliminar completamente todos estos posibles riesgos es casi imposible. Cuando el astronauta Scott Kelly regresó de su viaje espacial con sus otros compañeros, veía borroso. Presentado en la reunión anual de la Sociedad Radiológica de Norteamérica, la investigación reveló que los astronautas tenían una mayor cantidad de líquido en la médula espinal. Esta cantidad ejerce presión sobre los globos oculares y el nervio óptico, lo que provoca hipermetropía, es decir, el problema de la visión lejana. Hablando de otros peligros de los viajes al espacio profundo, las infecciones causadas por microorganismos son una amenaza potencial para los astronautas. A pesar de mantener una limpieza extrema, estos microorganismos pueden sobrevivir incluso en las condiciones extremas del espacio, como la microgravedad, las altas temperaturas y la radiación, por lo que representan una gran amenaza para los astronautas. Recientemente, una investigación reveló que un hongo transmitido por el aire llamado Aspergillus formigatus puede sobrevivir en la Estación Espacial Internacional tanto como lo hace en la Tierra. Este mismo hongo es responsable de causar infecciones fúngicas en los seres humanos. Otra preocupación es que la presencia de estos microorganismos, como Aspergillus formigatus, también ayuda a la supervivencia de otros patógenos. En definitiva, este Aspergillus formigatus es motivo de preocupación, ya que puede representar el mayor peligro para los astronautas durante los viajes al espacio profundo. Para hacer frente a esto,
eso, lo más importante es seguir estrictamente las políticas de limpieza e higiene para asegurarse de que los astronautas no entren en contacto con estos patógenos mortales. Hasta ahora hemos hablado de los peligros físicos, pero al viajar al espacio, los astronautas no solo enfrentan estos peligros. Hablando de otros peligros en los viajes al espacio profundo, el error humano es una gran preocupación, porque un pequeño error puede acabar con la vida del astronauta. Como los viajes espaciales son bastante largos, la posibilidad de errores humanos aumenta mucho debido a la tensión y el comportamiento inusual del astronauta. Un pequeño error del astronauta puede tener consecuencias muy graves, como que la nave espacial se estrelle en el espacio o que el traje espacial tenga una fuga en algún lugar. Para evitar esto, debemos aprender de los errores pasados y fortalecer continuamente los protocolos de seguridad para que en el futuro podamos tener cada vez más éxito en las misiones espaciales. Así que amigos, hoy aprendimos lo peligroso que es viajar por el espacio profundo, pero también es un esfuerzo digno de mención. Aprendimos sobre muchos peligros que enfrentamos durante los viajes al espacio profundo, como la microgravedad, la radiación cósmica, los microorganismos y los errores humanos. Pero gracias al avance tecnológico y la investigación, podemos planificar mejor y reducir los peligros potenciales, porque en este universo existen muchos misterios, y para descubrir los misterios de este universo, también es importante proteger a las astronautas que viajan al espacio profundo. Y también es igual de importante explorar los misterios del espacio. No olviden compartir sus opiniones con nosotros en la sección de comentarios. Amigos, si les gustó el video, no olviden darle like y compartirlo con sus amigos. Para más videos como este, suscríbanse al canal y activen la campana de notificaciones. Amigos, nos veremos pronto con otro video informativo como este. Hasta entonces, manténganse curiosos, sean felices. Hasta luego.